Buenos días, nos complace tenerles aquí presentes en este segundo conversatorio ¿Qué hacer del teatro? Aproximaciones al texto teatral. Como parte del proyecto PAPIME PE 404720, la teatrología y el estudio científico de las artes escénicas y de la performatividad. Este proyecto está a cargo del maestro Tibor Bach-Geller en colaboración con la licenciada Renata Rendón. Una teatrera sabe cómo analizar un texto teatral. Es su pan de cada día, su especialidad. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se aproxima una persona que no se dedica al teatro a un texto teatral? ¿Cómo se han modificado las maneras de traducir y adaptar textos en estas nuevas condiciones? Para responder estas preguntas y otras muchas más, invitamos a la doctora Norma Lojero Vega, al estudiante Fernando Echeverría Muñoz, al maestro Luis Antonio Becerra, al licenciado Gerardo Franco y al licenciado Horacio Almada. El conversatorio es muy sencillo. Consiste en una ronda de lectura de la postura de cada participante sobre el tema que nos reúne durante 6 minutos. Luego hay una pregunta que hará la moderadora a partir de esa postura, que tendrán 3 minutos para contestar, y a continuación serán compartidas las preguntas que se vayan acumulando en el chat de YouTube aproximadamente a las 12:30 para abrir la conversación. No olviden que pueden compartir el link y volver a ver el conversatorio a través del link que está en el cartel del evento. Entonces, sin más que agregar, comenzamos con la doctora Norma Lojero. Buenos días, doctora. Es licenciada en Literatura Dramática y Teatro, maestra en Letras Mexicanas y doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hizo un postdoctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Sus líneas de investigación se centran en la hermenéutica aplicada a la literatura, a la pintura, al teatro y al cine. Coordina un proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras llamado Ética y Artes Escénicas. Es profesor en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Se ha dedicado a la difusión académica y cultural mediante la realización de series televisivas en coproducciones de la UNAM. Ha participado en diversos congresos internacionales y nacionales, coloquios y cursos, y entre sus publicaciones se encuentran Biografía de Josefina Vicens, Una vida contracorriente, Hermenéutica y Teatro, Posibilidad de reconocimiento, y La búsqueda de sí mismo en la paradoja de Sor Juana. Muchas gracias, Jimena, y agradezco al maestro Tibor y a Renata por la amable invitación a participar en este proyecto en colaboración con colegas y estudiantes. Muchísimas gracias. Mi texto se llama Hacia el texto teatral, detrás de la primera línea. Aproximarse al texto teatral implica acercarse al fenómeno escénico, en tanto en este hay lectura en un vínculo indisoluble con la escritura. Recordemos que la etimología del texto nos remite al tejido donde se trama con la urdimbre. Es una escritura que se asienta en el telar y toma forma en un vestido, un jorongo, una pintura, un cuento, una sinfonía o un montaje teatral. Paul Ricoeur dirá que el texto es un discurso fijado por la escritura, sin reducirla nunca a la palabra escrita. Los discursos escénicos, por ejemplo, se escriben de muchos modos, con el cuerpo, con la voz, la investigación, la música, la luz, los diseños, la producción, la intermedialidad, entre otros. En estos procesos, el texto se construye al decir algo sobre algo, donde ese algo es precisamente el referente de lo que se narra. Ricoeur sostiene que la función referencial es poderosa y contundente. Por un lado, separa los signos de las cosas y por otro lado, la función referencial reintegra al universo. Por lo que el texto de manera indirecta y mediante símbolos remite a la realidad. Los referentes se encuentran entre nosotros, en el entorno de quienes configuran un texto, es decir, un discurso necesario que toma forma en la escritura, en el caso del teatro, en la escritura escénica. Cabe recordar que la propiedad reveladora del hablar y el hacer se asienta en el acto de la repetición, en analogía a los ensayos en el teatro.
donde dicha repetición evoca el carácter ritual y se vincula con la reproducción mimética. Ahora bien, ¿en qué consistiría la configuración de un texto teatral? ¿Se trataría acaso de interpretar el mundo, de aprehender todo aquello que se presenta ante la inquieta mirada que busca? En rigor, quizás se trataría de inventarse y narrarse, pero ¿cómo reconfigurar, cómo mirar, cómo escribir un texto que se escuche y afecte a quienes lo reciben? Los procesos formativos permiten buscar, ensayar o experimentar en una continua necesidad de encontrarse. Dicha reconfiguración podría convertirse en un acto creativo debido a que emerge del ser, es decir, tiene un carácter ontológico. Si bien llegar al conocimiento de sí requiere hacer rodeos simbólicos y culturales, hay una parte de este proceso en que el sujeto logra percibirse y en consecuencia interpretarse. ¿Qué sucede cuando en los procesos formativos predomina la ausencia de sentido, de reflexión y capacidad crítica? ¿No será que el texto teatral deja de ser un soporte de comunicación a distancia y a través de ella? Parecería entonces que el rumbo se torna confuso e inasible. La mirada no alcanza a distinguir por dónde y para qué. Y sobre todo algo que sucede en muchas propuestas hoy en día es que no consideran la otredad, es decir, a los espectadores que asisten a contemplar. Durante los procesos formativos de las artes escénicas y aún en los montajes profesionales, suele confundirse lo que ha sido concebido y conceptualizado para su escenificación con lo que se logra en los resultados finales. Y aunque se ha integrado la función del teatrólogo a los montajes, la confusión permanece y en el peor de los casos se incrementa. ¿Que no sería momento de pausar y ser autocríticos para distinguir los mecanismos que debilitan los montajes escénicos y sacan de la jugada a los públicos para quienes se supone estarían configuradas las propuestas teatrales? A raíz de la pandemia, percibo una tendencia arrebatada a correr sin freno, sin rumbo y, lo más peligroso, sin conciencia, que en el caso de los creadores escénicos no solo serviría para integrar saberes y estilos o una huella personal, sino para generar análisis profundo y reflexivo. La conciencia también es una fortaleza que requiere de procesos multidisciplinarios que interaccionen de modo que la tendencia ocurrente se anule por completo. Y aquí no debe confundirse ocurrente con la capacidad imaginativa, inventiva y lúdica que caracteriza a las y los creadores escénicos. Desde una perspectiva hermenéutica, la capacidad crítica establece una relación constructiva ante la obra o ante cualquier fenómeno, al reconfigurarlo mediante una dialéctica de comprensión, explicación y reconocimiento. Los procesos formativos en instituciones que atienden las artes escénicas necesitarían de herramientas fundamentales para habitar y construir de otros modos los espacios educativos: reconocimiento mutuo, libertad, conciencia, pensamiento reflexivo, capacidad crítica y postura ética. La situación de alerta y angustia que ha traído la pandemia posibilita hacer una pausa obligada donde se pudiesen replantear los modos de enseñar las artes escénicas, los modos de configurar y producirlas a partir de esta coyuntura global. Insistir a toda costa en la continuidad de las ofertas artísticas y en particular de las escénicas a nivel nacional e internacional desde las plataformas virtuales podría tropezar con los mismos esquemas impuestos desde hace más de 100 años. No se trataría del mero hecho de emplear o defender un medio frente a otro, ya que el medio o vehículo que se utilice no sería en sí mismo un factor de transformación, ni tampoco garantizaría o preservaría lo que se considera teatro, en tanto acto vivo. Lejos de apresurarse a continuar haciendo teatro, lo deseable sería que surgieran múltiples propuestas para habitar la virtualidad desde el ejercicio escénico y apostar por la experimentación de procesos que lograran dialogar y satisfacer a miles de miradas ávidas de contemplar los fenómenos desde otras perspectivas y en otros medios. Como resultado del proceso reflexivo, surge la toma de conciencia con la que a partir del análisis crítico se asume una postura ética ante las diversas problemáticas.
En paralelismo con la ibris que caracteriza a los personajes trágicos, el factor recurrente que se convertiría en el grave error de algunos creadores escénicos sería la prisa, el arrebato y la toma de decisiones sin darse tiempo para reflexionar, es decir, sin hacer una pausa y contemplar el fenómeno en cuestión. Hecho cada vez más común entre los creadores escénicos, por lo que urge fomentar la autocrítica y replantear el sentido y la función social del teatro. Cabe recordar que el acto narrativo, en tanto cualidad humana, es lo que construye identidad y constata el carácter temporal que nos pertenece. El texto teatral es en sí mismo una posibilidad de reconocimiento y transformación, que en tiempos de esta pandemia bien valdría el esfuerzo de concebir y reflexionar detrás de la primera línea. Muchas gracias. Doctora, tomando en cuenta lo que dice de esta pausa en el análisis y continuar el análisis en lugar de apresurarnos a la puesta en escena, ¿cómo lo aborda en sus clases? Porque, bueno, tengo el honor de formar parte de una de sus clases, entonces, ¿cómo lo aborda desde ahí como maestra? Justo motivando y convocando a las y los estudiantes a que reflexionen en lo que están haciendo. Muchas veces se arrebatan demasiado en los TICAS o en los laboratorios. Generalmente en los laboratorios se enojan entre sus compañeras y compañeros porque quisieran tener un lugar o una función que ellos imaginaron o conciben a partir de su área de conocimiento. Entonces, el carácter colectivo de reconocimiento y respeto se olvida y la configuración del texto se debilita. Pasa a segundo término, a tercer término, se vuelve un asunto distante de la base sustancial, desde mi perspectiva, que es el texto dramático, el texto que permite configurar un discurso escénico. No me refiero únicamente al texto convencional en una estructura convencional de elementos dramáticos, me refiero a las escrituras escénicas, a lo que aparece ante nosotros los espectadores y que ustedes nos ofrecen. Entonces, pues una de las vías es insistir en detenerse un poquito, concebir y hacer uso y una mancuerna con el trabajo de la teatrología. Creo que es fundamental porque la teatrología incluye la crítica, la reflexión, los procesos de conciencia. Entonces, es por ahí, Jimena, por ahí. Bien, doctora. Continuemos ahora con la estudiante Fernanda Echeverría Muñoz. Fernanda actualmente estudia la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especializándose en el área de teatrología. Su formación artística comienza desde los 6 años e incluye prácticas en diversos ámbitos como la danza, artes marciales, fotografía, cinematografía, actuación y música. Algunos de los cursos en los que ha participado son escritura avanzada en el Museo Universitario del Chopo, entrenamiento psicofísico para actores en el Centro Cultural Helénico, voz para la escena con Muriel Richards y cámara Tlatelolco en Foco en el Centro Universitario Tlatelolco. Buenos días, Fernanda. Buenos días. Pues muchas gracias por tan amable invitación. Y pues iniciando con esta serie de ideas, me gustaría iniciar por el título del conversatorio, ¿no? El acercamiento al texto teatral. Y me causa algo de intriga justo pensar desde mi área de trabajo, que es la teatrología, y donde llevo varios procesos, justo qué se hace, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la teatrología y qué es lo que se puede aportar a los procesos de producción de teatro? Entonces, académicamente les puedo decir que es muy complejo desde ahí, porque
porque existe la teatrología y existe el dramaturgismo, que bien, aún estando en un ámbito teatral, son conceptos muy diferentes y representan prácticas muy diferentes, ¿no? Entonces, esto ya de por sí me abre como dos ramas por donde irme. Y bueno, depende del proceso del que estemos hablando, ¿no? Para empezar, la teatrología yo la veo como un diálogo. En realidad es un diálogo y yo lo veo como el teatro, ¿no? Nos podemos guiar por la raíz griega de teatrón, que justo es desde donde se mira. Entonces, la teatrología para mí es dialogar con el teatro porque no depende del actor, no depende del espectador, sino depende de un tercer ojo que está mirando ese hecho escénico o ese acontecimiento. Y el dramaturgismo es algo que viene más moderno, pero implica la existencia de un texto. Y entonces aquí entro en conflicto, porque justo digo, bueno, ¿qué es el texto? ¿No? En este caso me refiero a un texto, sí puede ser teórico, sí puede ser dramático, sí puede ser, o sea, escrito. Pero me gustaría regresar un poco justo a problematizar la palabra texto, que como bien lo ha dicho la doctora Norma, se refiere a un tejido. Y me gusta mucho la palabra andamiaje, porque justo tiene que ver el entrelazamiento, ya sea como lo he mencionado, de ideas teóricas, de diálogos, por ejemplo, pero también creo que puede obedecer a un texto corporal o a un texto que no tiene nada que ver con la comunicación verbal. En este caso, podría remitirme como a las partituras, ¿no? A las partituras corporales, que básicamente vienen siendo coreografías. Entonces, ¿cómo es un acercamiento a un texto teatral? El problema que veo es que más bien no es un problema, es como la semilla, ¿no? ¿De dónde se va a partir? ¿Hacia dónde me acerco? Pero desde qué es lo que tengo. Entonces, vengo de un proceso, de un TICA, que para los que no conocen es el taller de integración y creación artística en el colegio. Y lo que se pretende ahí es juntar todas las áreas del teatro para poder crear un producto escénico. Y uno de los problemas que tuve en este proceso fue decir, bueno, viene siendo un proceso de dramaturgismo porque no hay un texto, ¿no? Que se tiene que trabajar con el cuerpo. Entonces decir, acercarme al texto dramático es acercarme desde el escenario, es acercarme desde lo que se necesita con los actores, es acercarme desde las ideas de los directores. Entonces, aquí pues básicamente me gustaría plantear eso, el regresar a qué es un texto, que como lo vengo planteando es escénico o escrito. Y a mí me parece que el proceso de la teatrología necesariamente nos lleva a un proceso experimental en donde se conocen las áreas del teatro, pero siempre se necesita estar cuestionando al trabajo dentro de, pues en su conjunto, pero más bien es un diálogo con el público. No podemos, yo creo que no es nada más centrarnos como hacedores del teatro en el proceso solo de creación de poiesis. Entonces, para mí es fundamental como entablar el diálogo con el público, justamente con la otredad. Y bueno, el dramaturgismo sí viene respaldado por un texto dramático escrito y eso requiere de más herramientas pues sí, de cierto conocimiento previo, porque ahí es donde se hacen labores de traducción, se hacen labores de interpretación, se hacen adaptaciones, hay quienes hacen versiones libres. Entonces, me gustaría plantear varias preguntas desde aquí, porque justo es qué se entiende generalmente por texto, cómo podemos trabajar con eso que llamamos texto. Y pues desde el quehacer de la teatrología,
creo que siempre se tiene que responder qué necesito, si estoy en un proceso que se necesita, qué requieren los integrantes o los compañeros con los que estoy. También depende mucho de cuáles son mis intereses hacia donde el proyecto quiere avanzar o hacia yo como creador escénico quiero avanzar. ¿Qué es lo que veo? Creo que el teatrólogo es muy importante que trabajando con el público es qué veo desde el proceso y qué veo hacia afuera. No es como una integración total, sino más bien es justo entablando qué pasa en la sociedad y qué pasa dentro del ámbito teatral. Y creo que eso es como de manera global lo que yo diría que es la teatrología, un diálogo con el público, más que dentro del gremio teatral. Fernanda. Tomando en cuenta esto que dices sobre la necesidad de un texto o lo que requiere la escena y la diferencia que existe entre teatrología y dramaturgismo, ¿tú qué consideras que son los factores más importantes a la hora de fungir como teatróloga o dramaturgista en un proyecto? ¿O tú cómo lo llevas a cabo? ¿Cuál es tu proceso? Es complicado. A mí me parece que ambos papeles, que pueden ser del teatrólogo o del dramaturgista, creo que es complicado, pero depende mucho del grupo. O sea, el teatrólogo, a diferencia, por ejemplo, del actor que puede crear solo, el teatrólogo o el dramaturgista creo que no puede. No es una cosa de ensimismamiento, más bien es de trabajo totalmente con el otro. Entonces, ¿qué, qué factores se necesitan? Eso, ¿no? Como identificar con qué tipo de textos de trabajo, cuál es el texto o el tejido con el que tenemos como objeto de estudio, por así decirlo, ¿no? Creo que también depende mucho de las relaciones que se vayan creando, porque aunque podemos hablar del teatro como procesos de producción, como un producto escénico, creo que de todos modos no podemos perder de vista que son procesos ajá, que nacen de las relaciones humanas y de la necesidad de comunicar. Entonces, las relaciones que se vayan entablando entre los actores, entre los directores, entre los dramaturgos, creo que es lo más importante. Digo, si se hacen conflictos, pues está la manera en cómo platicarlo entre el grupo o qué es lo que se quiere con el público. Entonces, creo que está justo el texto, están los creativos, está el público y bueno, ya dependiendo de cada teatrólogo, es dialogar con la sociedad, no solo con el público que pueda ver lo escénico o la puesta en escena que se hace, sino qué está pasando en la sociedad, porque las artes escénicas también responden a lo que está pasando en el mundo y en lo comunitario. Entonces, creo que es un diálogo complejo y social, más que nada social. Como repito, no es ensimismamiento en el gremio teatral o en la poiesis teatral. Entonces yo creo que es estar al pendiente de qué es lo que está pasando con las personas, con las relaciones y entablar diálogos. Es eso, justo hacer conexiones. Eso, muchas gracias. Continuamos con el maestro Luis Antonio Becerra. Es licenciado en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Inglesas, por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo el grado de maestro en Estudios de Asia y África, con especialidad en Japón en el Colegio de México. Ha impartido clases en el Colegio de Letras Modernas desde hace 10 años con las asignaturas de ensayo, teatro y narrativa. Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Agradezco mucho la presentación y sobre todo que arma este poco, si sale un tosido de vez en cuando, pido disculpas. Yo más que hacer una aproximación teórica, quiero hacer una aproximación práctica.
y para ello voy a usar el texto de Romeo y Julieta de William Shakespeare, con el texto titulado La tragedia de Julieta, una lectura del primer encuentro en Romeo y Julieta. Mi lectura. He de confesar que para mí Romeo y Julieta de Shakespeare siempre ha sido un conflicto. Por más que intento aprender el amor entre la fatídica pareja en los dos términos que menciona Harry Bloom, es decir, una pasión saludable y normativa, no he sido capaz de hacerlo. Nunca me fue posible entregarme esa emoción creadora de lágrimas de embriaguez al leer y observar a los Star-Crossed Lovers enamorarse con intensidad a primera vista para después perderse en la muerte, ni mucho menos imaginarles reunidos a la trascendencia. Era algo de simulacro en la obra del bardo, una performatividad de la idea amorosa sobre todo. Imposibilidad de otorgar a la pareja shakespeariana el pedestal entre las grandes amantes de la literatura se encontraba en una sola línea articulada por Julieta en el primer encuentro de las amantes, Yuki's by the Book. Me imaginaba y observado la escena, en todos los lugares comunes del primer encuentro amoroso. Un baile de máscaras, la mirada mutua que detiene el tiempo y les aísla del entorno. El amante que busca a la amada y la aparta para confesarle su amor, el cual ha de ser recibido y sellado con un beso, no uno, sino dos. Y después, después, los labios de ella se abren para expresar besos como en los libros. Pero más allá de imágenes mentales, ¿qué significan estas palabras en el texto original? ¿Hasta qué punto el análisis de estas creaciones interpretativas en miras a la totalidad? Más allá de dar respuestas definitivas a estas preguntas, debido a que la interpretación de textos no crea máximas ni caminos cerrados, lo que busco en esta breve participación es proveer de una lectura al verso Yuki's by the Book, con base en un estudio dirigido del diálogo versificado al que pertenece, para llegar a una posible interpretación. Acercarse a una obra shakespeariana en su lengua original no es sencillo. Por esta razón, abundan las ediciones anotadas, las cuales buscan explicar desde palabras aisladas hasta fragmentos completos. En ocasiones, las anotaciones concuerdan entre sí, en otras no. Tal es el caso de Yuki's by the Book, que cuenta con diferentes interpretaciones, las cuales modulan de inmediato la lectura de este primer encuentro entre los amantes. Para muestra, 3 botones. La edición de Fogel propone, y cito, "You speak as if well read in the language of kissing". En traducción, hablas como si estuvieras bien ilustrado en el lenguaje del besar. Es posible observar cierta ironía por parte de Julieta, pues hablar de conocimiento teórico y llevar ese conocimiento a la práctica no es lo mismo. Recordemos que esto es dicho tras el segundo beso, el cual quizás no fue tan satisfactorio, pese a la verbigracia de Romeo. Por su parte, la edición de la Universidad de Cambridge reza lo siguiente, like an expert, as if following the rules of gallantry. En traducción, como un experto, como si siguieras las reglas de la galantería. Dar a entender una experticia por parte de Romeo en el arte de besar, pero no se trata de un beso apasionado, sino galante, educado, respetuoso de las normas de cortejo. Si se trata de un reproche o no, por el momento no es posible indicarlo. Finalmente, de manera similar, la edición de la Universidad de Yale indica, en primera sección, Book of Manners, libro de costumbres y modales. La segunda sección se lee Book of Sonnets, libro de sonetos, y hace referencia al diálogo versificado en forma de soneto. Esto me da pie para situarme en el diálogo versificado entre los amantes. El primer diálogo entre Julieta y Romeo está configurado en 18 versos. Los primeros 14 constituyen un soneto, mientras que los últimos 4 forman un cuarteto. Si Yuki's by the Book cuenta con diferentes explicaciones, este diálogo versificado ha sido objeto de estudios de muchos críticos y cuenta con explicaciones variopintas. Por cuestiones de tiempo y orientación discursiva, he de centrarme en las propuestas de J.L. Stein, Rosalie Cooley, Ralph Berry, Diane Henderson y Art Stein. El punto en común que comparte la crítica de ellos subyace en identificar en el diálogo versificado una influencia petrarquista, no solo en el uso del soneto como expresión amorosa, sino también una idea del amor. Sin embargo, esta inserción del amor petrarquista no corresponde a un seguimiento de sus ideas, sino a su contraposición. El texto se burla del amor idealizado de Petrarca para contrarrestar los valores de su discurso, como explica Berry. Esta contraposición puede ser observada de 2 maneras. La primera se encuentra en la discordancia entre las palabras y las secciones en escena. La cuarta es Stein. Mientras que el diálogo versificado nos lleva a escuchar un amor idealizado, con referencias religiosas de santidad, reticencia y adoración, nuestra mirada nos indica algo distinto. La primera parte de Julieta, la toma de la mano y la besa 2 veces. La segunda, con base Stam, indica que hay una ruptura de los ideales patriarcalistas y una subsecuente burla entra en el contenido del soneto y su distribución.
Él identifica que en el primer cuarteto, el cual inicia la conversación entre Julieta y Romeo, este último se muestra torpe al tratar de acercarse a los, y en la búsqueda de expresar sus sentimientos recurre a las formas que conoce, las cuales corresponden al imaginario petrarquista. Así, en este cuarteto, que en las convenciones del soneto tiene la función de introducir el tema, Romeo crea un imaginario asociado a la devoción, a la penitencia y a la contemplación. Sin embargo, Julieta ya no se trata de cariño, Romeo se reconfigura, se corrige. De esta manera, ella adquiere agencia, y como indica Henderson, esto permite una reformulación del fundamento petrarquista. La amada ya no es objeto, sino sujeto. Tanto es así que el soneto continuará con el imaginario renovado de Julieta. El soneto concluye con el beso entre Julieta y Romeo. No obstante, su conversación continúa con otros versos más, como si se buscara crear un nuevo soneto, el cual queda inconcluso. Stem interpreta este cuarteto como un desborde de pasión por parte de Romeo, ya que es él quien articula el primer verso. Este impulso apasionado de Romeo le permite besar a Julieta una segunda, una acción que deja incompleta la conclusión del cuarteto. Es justo Julieta quien termina la rima con su You Kiss by the Book, y con esto termina el diálogo. Es donde está la interpretación en escena. Pero dicho anteriormente, me encantaría ver a una en el escenario reprochando la actividad de Romeo en sus palabras y sus acciones. Me gustaría observarla dando cuenta de la performance de esta manera ilustrada. Las ideas del amor surgen y se quedan en los libros, en los sonetos de Petrarca. Quizás sería interesante esa perspectiva. Sí, una Julieta. Voy a detenerlo un momento porque se está cortando el sonido. Si gusta apagar su cámara para tener mejor conexión, no hay problema. Sí. ¿Ok? Sí, sí se escucha. ¿Escucha? Okay. Podemos continuar. Sí. Me... Perdón, no logré escucharlo. Se concluyó mi lectura, no sé si se alcanzó a escuchar, perdón, es que tengo problemas con el internet, no sé si pude terminar de leer o se interrumpió o no quedó completa. Sí, se quedó cuando Julieta reprocha las palabras de Romeo. Ah, perfecto, entonces nada más termino eso. Nada más encontrarme. Ah, con lo dicho anteriormente, releo esa parte ya que es la conclusión. Con lo dicho anteriormente, me encantaría ver una Julieta en el escenario reprochando la artificialidad de Romeo en sus palabras y sus acciones. Me gustaría observarla dándose cuenta de la performatividad amorosa de este amante ilustrado, cuyas ideas del amor surgen y se quedan en los libros, en los sonetos de Petrarca. Quizás sería interesante esta perspectiva, esta interpretación, en la cual ella, en lugar de adentrarse en un amor desbordado y pasional, decide interrumpir cada avance desenfrenado, para así desarticular la idea del amor y centrarse en el acto amoroso. Bajo esta mirada, quizás la verdadera tragedia de Romeo y Julieta no se encuentra en la muerte de los amantes, sino en la imposibilidad de Julieta para cambiar a un Romeo melancólico, quien gusta de las idealizaciones. Una Julieta que articula You Kiss by the Book no con una sonrisa enamorada, sino con un reproche al ser besada y contemplada como un objeto amoroso, cuando lo que ella busca es ganar agencia. Y ya ahí termina. Gracias, maestra. Me llama la atención esto que menciona sobre los errores o las complicaciones que tiene
un texto a la hora de ser traducido, ¿no? ¿Cuál considera que son los más grandes errores o las cosas que no se toman en cuenta a la hora de traducir? Porque se pierde algo, se aúna algo al texto. Sí, no creo que sería pertinente hablar de errores en el momento de traducir. Puede haber quizás lecturas distintas o problemáticas. Cuando se habla en traducción hay un término en común que se dice traduttore, traditore, que significa traductor traidor, que se refiere a esta a veces incapacidad de quien traduce de ser fiel al texto. Sin embargo, el tema de fidelidad a veces es muy cuestionado, sobre todo si tomamos en cuenta que el proceso de traducción, al fin y al cabo, es un proceso de lectura. Por ejemplo, en esta parte que yo analizo dentro de Romeo y Julieta, You Kiss by the Book, en diferentes traducciones que me encontré, se le daba diferentes interpretaciones. Una de ellas, por ejemplo, la de Porrúa, dice, besáis muy santamente, interpretando Kiss by the Book, poniendo en mayúscula book, interpretándolo como la Biblia, es decir, besas según los acuerdos de la Biblia, o besas siguiendo la santidad de la Biblia. En otras traducciones un poco más contemporáneas aparece eres un experto besando. Entonces, no es tanto que exista una traducción mala, simplemente que buscan acercarse al texto siguiendo una lectura. Y a veces eso suele ser complicado o difícil, sobre todo cuando se dedican a estudiar el texto traducido, porque ya cuentan no solo, cuando se analiza un texto traducido hay que tomar en cuenta al intermediario, que son las traductoras y los traductores. Es decir, ya tenemos un texto que fue interpretado en el momento de la traducción, llega a nosotros traducido, interpretado, y a la vez nosotros le interpretamos, por ejemplo, en la teatralidad o simplemente en el análisis. Estamos interpretando la interpretación, por así decirlo. Pero yo no diría que son errores propiamente dichos, sino orientaciones, a menos, claro, que no exista una aproximación intencionada o simplemente se desee traducir sin bases teóricas. Pero en realidad no me gusta hablar de traducciones erróneas. Muchísimas gracias, maestra. Sí, gracias a ti, Jimena. Continuamos con el licenciado Gerardo Franco. Es licenciado en Letras Clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor de dicha institución desde el 2011, impartiendo asignaturas de lengua, literatura, filosofía e historia en diversos colegios de la facultad. Durante el semestre 2021 se desempeña como profesor en la asignatura Curso Básico Traducción Latín 1 para estudiantes de teatro, el cual tiene como finalidad la enseñanza de estrategias de lectura y traducción para comprender el corpus latino de comedias y tragedias romanas escritas por Plauto, Terencio y Séneca. Las áreas de interés del licenciado Franco son la enseñanza y aprendizaje de latín, el proceso de traducción de las obras de latín al español, el estudio de la filosofía en Roma y la aplicación de nuevas tecnologías en la educación. Entre otras actividades, se ha desempeñado como tutor y diseñador en línea de diferentes cursos ofrecidos por la Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como diseñador y ponente de los cursos Blended Learning y la didáctica de latín, recursos técnicas y estrategias para el aprendizaje mixto y gamificación y aprendizaje lúdico en el nivel superior para la Dirección General de Asuntos del Personal Académico UNAM. Ha participado en diferentes comisiones y comités de evaluación docente para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, AC, así como en el diseño curricular de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación para el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Buenos días, licenciado. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, primero con la pregunta. ¿Sí? Sí. Muy bien, voy a encender la cámara a ver si no tengo igual el mismo problema de latencia. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias al maestro Tibor, a la maestra Renata y a los profesores que están acompañándome el día de hoy en el conversatorio. Yo quiero retomar justamente tres cositas que acabo de notar en la discusión y en lo que mis compañeros han comentado,
que es el texto y el análisis propiamente hablando, el trabajo colaborativo que se mencionó anteriormente, y esto que termina el maestro muy bien, que es el proceso de lectura, de análisis, y mencionando un poco la traducción. Aquí quisiera comentar lo siguiente. Mi intervención va hacia la comedia romana y hacia el teatro romano en específico. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha tenido siempre un fuerte prejuicio sobre la falta de originalidad en el teatro romano. Máxime, cuando se aborda el fenómeno teatral antiguo, y esto comprende irremediablemente tocar las grandes aportaciones de los griegos en el campo. Por ello, la oportunidad que nos da el conversatorio de aproximaciones al texto teatral me permite tocar brevemente dos cuestiones que quiero dejar como punto de reflexión y de discusión. Uno, emprender la lectura de la comedia romana es aproximarse a una experiencia humana. Y número dos, la lectura de la comedia romana es aproximarse a la plasticidad del lenguaje. Pensemos lo siguiente, aproximarnos a la experiencia. La comedia en Roma es una experiencia cuando un estudiante de teatro o cualquier estudiante de letras y se acerca a un texto teatral, generalmente de Plauto o Terencio, lo puede hacer desde la perspectiva de las letras sin ninguna duda. Es decir, podría intentar el análisis lingüístico o el análisis a partir de la crítica literaria. Sin embargo, es importante apuntar que al acercarse al texto teatral implica reconocer a la audiencia también, entendiendo a esta en dos sentidos. Primero, en algo básico, como un grupo de personas que leerán el mensaje. Podría entenderse aquí el lector. Y por otro lado, el grupo de ciudadanos al cual identificamos como público. Dígase aquí público, es decir, espectador. El teatro en Roma es una experiencia insertada dentro del concepto de ludus, esto es, entendiéndolo como el juego, pero al mismo tiempo como un momento público para toda la ciudad, es decir, un momento en común. Las primeras representaciones teatrales en Roma se dieron en lo que nosotros conocemos a partir de la historia como los ludi, que eran espectáculos públicos con diversos fines, primero del Estado y luego particulares, pero al final era la intención de aglomerar a las personas, de juntarlas. No obstante, en dichos eventos, la premisa que estamos comentando es reunir a la gente, por lo que un estudiante al leer el texto de Plauto o Terencio no se encuentra leyendo un libro impreso más. Leer estos dos autores implica adentrarse en la experiencia del convivium, del convivio, ¿no? Nosotros tenemos un poco la experiencia del convivio gracias a la escuela, ¿no? Ese momento en el que siempre estamos con nuestros amigos comiendo nuestro boing y nuestra torta. Pero el convivium es la forma en que nosotros o los romanos, ¿no?, se representan en nuestra mente, un romano sentándose en un lugar abierto, de una forma pública, en común. Incluso convivium tiene la idea esta del banquete, ¿no?, del poder aglomerarse incluso para compartir alimento. Hay que recordar que en Roma, el primer teatro que se construyó fue en el año 55 a.C. Antes de esto, las representaciones escénicas eran abiertas, ¿okay? Eran construcciones en madera. De hecho, tan es así que tenemos incluso en muchos textos las referencias de los primeros telones, porque no teníamos esta, ¿no?, infraestructura de un espacio público para poder, no tenían, ¿no?, para que se escuche mejor, no tenían esta infraestructura. Ahora bien, dicho lugar abierto configura una limitación borrosa entre escenario y el lugar de la audiencia, el lugar del público, lo que muy claramente suponía para el romano también la expectativa, las emociones ante el plano verbal que va a tener, es decir, lo poético, lo musical que se desprendía a partir de la interpretación de los actores. Con todo esto, quiero apuntar algo nada más, que las acciones de actuar y contemplar, es decir, el agere y el spectare, se encontraban bien delimitadas para cada uno de los agentes participantes dentro de la experiencia teatral. Es decir,
actores y espectadores dentro del acto del convivio, que es permitido por el ludus, logra que el público reconozca el encuentro ante un fenómeno de ficción con un carácter representacional. En otras palabras, el público de la comedia en Roma sabe que se encuentra ante una ficción en común con más gente, una ficción consensuada, una ficción que está dispuesto a aceptar. ¿Vale? Con base en todo lo anterior, sugiero lo siguiente en este primer punto de mi intervención. Aproximémonos al texto teatral como lo que nace en su naturaleza, una experiencia, antes que considerarlo como un libro más, con diferente fin estético. Con una actividad pasiva, el texto teatral simplemente nos evocará la acción de leer. Démonos la oportunidad de acercarnos, como dice el título del conversatorio, a una experiencia que implica imaginar el hacer por parte de otro y el ver por parte nuestra. Muy bien. Aquí podría comenzar la segunda parte también de esta intervención, en donde quiero comentar el aproximarse al lenguaje. La comedia romana es expresividad y viveza del latín. Esto va a ser como un poco criticado en muchos aspectos. La lectura de Plauto siempre nos acerca a la interacción más natural posible de la cotidianeidad romana. ¿Qué es esto? Preguntas y respuestas, fórmulas conversacionales, saludos y despedidas, insultos, formas de cortesía, formas de hablarle al otro con amor, cosas que no sabemos más que gracias a sus textos y gracias a otras referencias también textuales de ese momento en el que la gente estaba en el convivio. Quiero que quede muy claro, ¿no? Son dos grandes puntos en el mundo de la literatura latina que quizá podemos entender en este periodo, que nos acercan a ese lenguaje natural, lenguaje de la plática, es los textos de la comedia, ¿vale? Y en un ámbito intelectual muy elevado, quizá, los textos filosóficos de Cicerón. Sin embargo, también quiero decir lo siguiente, un pequeño ejemplo para que puedan entenderse esto. En el cartaginés o en el Quenulus, Plauto, por ejemplo, se vale de una sinonimia amorosa que se utiliza como sátira de halagos para un fin en específico. En esa sinonimia uno puede encontrar en el texto latino cosas como mea voluptas, mi placer, mea delicia, mi delicia, mea vita, mi vida, ¿no? Hasta irnos, ¿no? en un grado quizá descendente, si me lo permiten, a grados como mea colustra, meus moliculus, taseus. Y aquí quiero resaltar el uso de mea colustra, hic moliculus caseus. Frases que traducidas de forma literal no tendrían ningún problema colocando una nota al pie para ayudar a la comprensión del lector. Podríamos solamente poner mea colustra o ¿no? O colostro, ¿no? Mi colostro en español, como bien lo hace la traducción de Gredo, y simplemente decir en la nota que el calostro, ¿no? Es la primera leche que da la madre, lo cual es interesante porque en Roma también tenemos alguna noticia de que eso se consideraba como una delicia gastronómica. Entonces, sin ningún problema queda, y eso lo encontramos en la traducción. Aquí me permito retomar lo que una de mis compañeras dijo, el trabajo colaborativo. Esto es, un dramaturgo podría ayudar y buscar en colaboración con un latinista, con un estudiante de letras clásicas, una adaptación para que la secuencia satírico-amorosa continuara con fluidez, conservando esta viveza del lenguaje. No quiero decir nada aquí para que quedara como algo, ¿no? Pero podría, no sé, en un grado, y esto va a sonar a comedia, pero al final podría decirle mi chocomil, ¿no? Y podría funcionar siempre y cuando, considerando una cosa, ¿no? Una cosa muy importante, que en muchas ocasiones escapa a los lectores
esto de que nos encontramos mediados por las traducciones, las cuales sin duda son una enorme herramienta para poder conocer el texto y conocer a los autores. De eso no hay ninguna, no hay ninguna duda, como decía el maestro Becerra. No obstante, la traducción en algunas ocasiones es un obstáculo cuando ofrece un texto teatral solo para leer. Es necesario aproximarse al texto sin miedo, que no es lo mismo que sin respeto. Podemos aproximarnos a las traducciones con cautela. El discurso teatral, en su naturaleza, me parece que es algo que podríamos concordar, busca ser representado. Por lo que aproximarnos a las grandes editoriales como Gredos o la colección de autores griegos y latinos Alma Mater o a la colección de la UNAM, debe sugerir al estudiante de teatro que los textos que encontrará son para un público amplio, que pretende esta traducción mantener viva la tradición del texto clásico y, por lo tanto, la traducción sacrificará algunas cosas, como bien decía el maestro, ¿no? En este caso yo digo que a veces sacrificas la fluidez o sacrificas este acto de representación de las obras en aras de alcanzar un objetivo de lectura. Quiero finalizar esta pequeña intervención con una sugerencia. Mi sugerencia es la colaboración, el trabajo conjunto entre el artista o el experto en la lengua griega con el dramaturgo es fundamental para regresarle a las obras la plasticidad del lenguaje, la fluidez en el diálogo, en fin, para poder tener nosotros no solo el placer de la lectura de una obra teatral, sino también para poder tener un texto hecho para la escena. Muchas gracias. Maestro, hablando de esta complementación entre los colaboradores, entre el dramaturgo y el lingüista, ¿cuáles considera que son las contraposiciones o complementaciones entre el análisis literario y el análisis de un texto teatral? Yo creo que lo que podemos considerar aquí en esto que, ¿no?, que me sugiere con las contraposiciones, en realidad es ver que los análisis nos están sirviendo, nos ayudan para alcanzar niveles de comprensión, niveles de profundización en ciertas cuestiones, ¿no?, focalizadas de los textos. Una persona de letras clásicas podría hacer un análisis sin lugar a dudas sobre aliteraciones y secuencias fonéticas dentro de las obras de Plauto y el ritmo. Cosa que bien podría no parecer importante al momento de llevarse a la escena o ¿no?, para un estudiante de teatro, quien le interesaría mejor saber qué es tal palabra o si puede hacer alguna adaptación. Creo que aquí, antes de buscar estas contraposiciones, tendríamos que pensar mejor rápidamente, porque contraposiciones podemos encontrar más, ¿no? Podríamos pensar en qué es lo que podemos hacer en común, ¿no? Y entonces, quizá, ¿no?, en la parte del lingüista o la parte del estudiante de letras que ve estos elementos estéticos al momento de la construcción textual, le pueda dar luz al dramaturgo, le pueda dar luz a la persona que lo va a llevar al escenario para decir, sí, mira, podemos hacer lo mismo, quizá no conservando el texto y la literalidad del texto, pero sí podemos hacer lo mismo porque en español tenemos esto, ¿no? Y podemos buscar el efecto. Entonces yo buscaría y apelaría por lo que tenemos en común antes de buscar lo que se puede hacer en diferentes casos, ¿no?, de manera privada, también como lo comentaba. Maestra. Continuemos con el licenciado Horacio Almada Anderson, licenciado en Pedagogía. Actualmente cursa la maestría en Humanismo y Culturas en el Centro Cultural Helénico, actor y director. Ha dirigido, producido y actuado en alrededor de 130 producciones teatrales y 26 producciones operísticas. Ha ganado 2 veces el premio al mejor actor del año. Creó el programa Shakespeare en el Jardín para el CENART. Fue maestro en la Escuela de Danza Clásica y Contemporánea de Limba por 10 años. En la Facultad de Filosofía y Letras
Se desempeñó como profesor en el Colegio de Letras Hispánicas. Actualmente es profesor y coordinador del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Y antes de darle los buenos días, licenciado, quiero recordarles que pueden preguntar dudas o comentarios en el chat de YouTube. No se les vaya a pasar. Buenos días, licenciado. Gracias, Jimena. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que me acompañan en este panel y gracias también a Tibor y a Jimena que me hicieron favor de invitarme al proyecto y también a este conversatorio. Estoy muy contento de participar. Me llama mucho la atención el abordaje de este asunto importantísimo para mí, que es la traducción en escena, ¿no? Lo celebro. Me acuerdo muy bien, si quieren leer un poco en El Quijote, yo soy un ávido lector del Quijote. En el capítulo 42 de la segunda parte, hay una consideración que hace El Quijote sobre la traducción. Dice que el traducir una lengua a otra, palabras más o palabras menos, no sé si lo tengo bien de memoria, pero como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como mirar los tapices flamencos, pero al revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz, ¿no? Es una cita que siempre me ha gustado muchísimo para complementar un poco esta idea de la traducción, pero también en ese mismo capítulo, por supuesto, el Quijote va a aplaudir el asunto de la traducción, ¿no? Pero bueno, voy a pasar al texto que preparé para el día de hoy, que se llama El texto escénico. Empiezo la lectura con una cita que se revelará al final de la cita de quién es en el texto, así que empiezo sin más. El escritor moderno nace a la vez que su texto. No está provisto en absoluto de un ser que preceda o exceda su escritura. No es en absoluto el sujeto cuyo predicado sería el libro. No existe otro tiempo que el de la enunciación y todo texto está escrito eternamente aquí y ahora. Tomaré esta provocación de Roland Barthes en La muerte del autor para empezar mi reflexión, que no pretende otra cosa que serlo, de la relación entre el texto y el actor, el texto y el espectador auditor, el texto y la producción de un espectáculo en todos sus niveles, el de la producción, el del diseño, además del de la actoralidad, la dramaturgia y el estudio mismo del teatro. Dejé fuera, con toda intención, en esta primera consideración, al director de escena. Pareciera, como lo establece la tradición teatral desde finales del siglo XIX, que el director, como lo indica Anne Fliotsos en su libro sobre las consideraciones pedagógicas del teatro Teaching Theatre Today, es el centro de la creación escénica. Para ponerlo en palabras de Fliotsos, the stage director is a modern phenomenon and somewhat an enigma. El director de escena es un fenómeno moderno y, a decirlo así, un enigma. No quiero por ahora centrar la discusión en esta lectura del director. Cuando un espectador audita y especta una obra escénica, llamaré teatral de aquí en adelante, como lo establece la antropología teatral de Savary de Barba, a lo escénico, sin importar el lenguaje y la técnica, a quien escucha, a quien observa, a los actores o a los personajes, al dramaturgo, a la producción que lo envuelve, creo que la respuesta amplia estaría, como en el caso de Barthes, en la ficción construida, que rompe sus lazos con la realidad y con sus autores, diseñadores. Pero en el caso del teatro hay además creadores, autores, actores y qué hacer con ellos, cómo integrarlos a la discusión. Así como Barthes lo implica, la escritura, y cito, la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen, cierro la cita. ¿Cómo podríamos traducirlo, pensarlo en la creación escénica? Lo representado es la destrucción de toda voz, de todo origen. Una obra es voz del dramaturgo o del productor o del director o del equipo de actores o de cada uno de ellos o de sus diseñadores o de la persona que te vendió el boleto en la entrada o de quien limpia el escenario para la hora de la función o de ninguno. Y al margen
otro problema frecuente para nuestros estudiantes hoy día. ¿Al teatro se va a escuchar o se va a ver? ¿En qué medida es más urgente, más emergente la audición que la visión o la visión que la audición? Seguimos considerando además que el texto dramático es el centro, la columna vertebral de lo que resulta para el espectáculo. Aquí el doble problema es el texto como generador y elemento cohesivo del espectáculo y como elemento central de las audiencias observancias. Este texto es solo un incitador para el diálogo, a lo que creo que nos convoca el teatro, a una creación colectiva que en su resultado nos desdibuja, nos integra y nos vuelve irreconocibles. La suma de todas las partes no solo es más que la suma misma, el resultado no corresponde a sus partes. El esperpento de Valle Inclán, la invención de lo humano según Bloom, el teatro sagrado para Bruck. Si creemos, como nos hace ver García Barrientos, en por lo menos 3 vidas del texto dramático, la creación, la partitura o la bitácora, ¿qué lugar toma en el resultado final? ¿Es solo el texto, las palabras repetidas por los actores? La respuesta aquí es evidente, creo, es no. Un no rotundo. El texto es otro elemento impregnado, preñado de y por otros. Se amalgama, pierde sus límites y se integra como todo en el teatro. Si al resultado le hiciéramos una radiografía al monstruo en el que se ha convertido el cuerpo teatral, el texto serían los huesos que sostienen el cuerpo, o el estómago que lo alimenta, o el cerebro que lo piensa, o los pulmones que lo nutren de su elemento vital. En palabras de Tom Stoppard, y para mí la razón por mi pasión por el texto, por el actor, por la puesta en escena, por el público, it is a mystery, es un misterio, ¿no? Este brevísimo texto creo que lo que pretendo es incitar un poco al cuestionamiento, a que los estudiantes que nos acompañan o los profesores que están en el otro lado de la comunicación se integren con dudas, con preguntas, con que quieran participar en un conversatorio, ¿no? Me parece esencial que veamos al espectáculo teatral como un texto en sí mismo, no como muchos textos superpuestos, uno de ellos el texto literario o el texto dramático, pónganle el nombre que quieran, ¿no? O también esta consideración del texto leído por alguien y representado a partir de esa visión del texto, como en este caso, por eso dejé fuera, en este caso, la consideración del director contemporáneo, ¿no? Y me parece que al final, cuando uno es espectador, uno reconoce eso que llamamos la magia del texto, ¿no? Porque en realidad no sabemos a ciencia cierta qué estamos escuchando ni qué estamos viendo, porque nuestros sentidos nos engañan, es casi una puesta en abismo del mundo mismo, ¿no? Entonces estoy viendo a un actor, pero aunque reconozca al actor, si lo conociera o si supiera de su existencia, no es lo que es, está representando a otro. Cuando dice las palabras, esas palabras no son lo que son, están representadas por su intervención y están ejecutadas a partir de su significación, ¿no? Pero significan solo al ser ejecutadas. Entonces, esta trascendencia de lo complejo en el teatro me parece que es lo que ha sostenido el teatro activo y en primer orden desde que los griegos nos legaron esta forma escénica, ¿no? Y como también lo establece, que lo menciono en el texto, a Nicolás Avarese o Eugenio Barba, pues el teatro es mucho más que solamente la representación de un texto dramático, pero la pregunta sigue ahí. Cuando yo paso a la pedagogía teatral y trato de enseñarle a un joven actor o a un joven director, o por lo menos a alguien que se va a dedicar a la dirección o a la actuación, ¿cómo integro? ¿Desde dónde integro la representación o la presentación? También ahí lo dejo a su consideración. Y cómo manifiesto el hacer escénico, desde dónde lo articulo, ¿no? La respuesta hasta hace muy pocos años, de los 2500 que podemos rastrear el quehacer teatral en Occidente, ¿no? Pues tiene que ver con esta tradición céntrica, pero también hay otras maneras de acercarse al teatro en el mismo Occidente. La comedia del arte, en la Alta Edad Media y el Renacimiento, son prueba de que el texto no era la única manera de acercarte a la representación, ¿no?
Entonces creo que todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos se abren para la discusión porque creo que no hay una sola respuesta y creo que no hay una respuesta correcta. Creo que hay miradas desde y hasta y hacia y al teatro que nos pueden entonces sí hacer como estas veces de director de escena en donde ya uno elige, ¿no? Y me pregunto si cuando leo un poema y distingo la voz narrativa, la voz poética, o cuando leo al Quijote y distingo a la voz narrativa, cuando veo una obra, un espectáculo derivado de un texto, si la voz dramática no es la de este director de escena, que por eso dejé un poco al margen hasta este final que quería compartir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quisiera compartirles muy brevemente el día de hoy. Muchas gracias. Tomando en cuenta esto que mencionas sobre el texto, que no es la columna vertebral y que se va modificando, ¿qué toma en cuenta a la hora de hacer una investigación literaria, ya sea para traducir o adaptar? ¿Y en qué se diferencia de la investigación que hace para la puesta en escena, ya sea como director o como actor? Fíjate, yo pertenezco a una generación que estudié también en la Universidad Nacional, en el Colegio de Teatro también, pero no había esta distinción del dramaturgismo o de la teatrología. El director lo hacía. Yo tengo que hacer mi investigación desde el punto de vista escénico para poder determinar ese texto. Si tomo un texto que estuvo construido en un pasado y en un pasado lejano o en una geografía lejana, me pregunto siempre sobre la pertinencia de ese texto en el presente, en el aquí y ahora, porque finalmente lo que verá el espectador, lo que escuchará el espectador, sigo con la necedad de que uno va al teatro a escuchar y a ver en ese orden, ¿no? Creo que cuando Shakespeare habla de eso, o Cervantes también habla de eso, es muy claro cuando dicen que van a escuchar la comedia, no van a ver la obra de teatro como lo decimos aquí ahora, ¿no? Entonces, en esa pregunta sobre la relación del pasado y el presente, cuando tomo una obra de ese pasado, es ¿qué le podrá interesar al espectador? ¿Qué le podrá interesar? Porque ese texto se convierte en un aquí y ahora, según lo que estoy tratando de plantear en el texto. No es una obra del siglo II antes de Cristo, ni es una obra del siglo XVI, ni es una obra del siglo XVII. Es una obra de aquí y ahora, que al público le interesa, se puede conectar con ella a partir de lo que el texto dice, de lo que el texto hace, de lo que el texto permite como escenificable, ¿no? Y creo que en eso estriba la necesidad de educación. ¿Qué conecta a ese pasado con este presente? ¿No? Hablaban hace rato de Romeo y Julieta y me pregunto cada vez que llego a esa obra, entre otros muchos pasajes, este pasaje célebre en donde Romeo y Mercucio van a entrar a la fiesta para que conozcan Romeo a Julieta, pero antes de entrar, Mercucio, que es un personaje amigo de Romeo en la obra, para quienes no lo conozcan, va a decir un parlamento muy célebre sobre la reina Mab, ¿no? que va a integrarse a tus sueños y te va a torturar en el sueño, ¿no? Así Queen Mab have been with you. Y cuando al final hay pareciera un enloquecimiento desde el texto de Mercucio, Romeo lo toma de los hombros, así es como imagino esta escena con esta imagen de que lo tiene que sostener y detener y le dice, tranquilízate, Mercucio, porque estás hablando de nada, ¿no? Y para mí ese es un hecho glorioso del teatro. Pareciera que no estamos hablando de nada, pero nos va la vida de por medio, ¿no? Y creo que para poder integrar la vida en el medio se necesita la investigación. Para decir, esto fue para Shakespeare, pero yo no le voy a presentar la obra al espíritu de Shakespeare, ni a los fantasmas del primer público de la obra de Shakespeare. Se lo voy a presentar a un público mexicano que va a ver la obra en el Jardín del Senado, por ejemplo, cosa que he hecho a menudo en el pasado, ¿no? Y sé que entonces la dirección de la obra, al ser planteada, va a tener sentido, y creo que busca un texto dramático en la representación es sentido. ¿Sentido para quién? Para el espectador, ¿no? El espectador puede no reconocer nada
del mundo, del mundo isabelino o del mundo jacobiano. Puede no distinguir nada, pero puede distinguir el sentido de la obra en este presente en el que se vuelve representación. Y la representación es siempre presente, ¿no? Es parte fundamental del teatro. Entonces creo que las investigaciones que se hacen para llegar a la escenificación tienen muchas aristas y se tienen que tomar desde muchas barreras. Y creo que la integración en el todo y después la conjunción de todos los elementos que funcionan para lograr este texto final en el que se convierte el espectáculo es una tarea colaborativa. Entonces también aplaudo que ya haya la integración de otro profesional en el teatro desde la universidad, que sea como nos lo explicaba Fernanda en su participación, este ser que discute desde la creación y que la discute no solo al interior, sino también al exterior del fenómeno. Gracias. Ahora abriremos las preguntas y sí hubo muchas preguntas. El maestro Tibor Pageler quiere hacer una pregunta. Por favor, maestro. Buenos días, tardes ya a todos. Miren, esta conversación, bueno, pues esta exposición de ideas me parece muy, muy interesante. Y quisiera, no sé si será aceite para el fuego, pero quisiera plantear una polémica que existe referente al texto en sí, que es un texto, de Roger Chantier entre Roger Chantier y Carlo Ginzburg. Recojo una entrevista hecha por Fernando Bogado y publicado en el periódico Página 12 el 24 de diciembre de 2016 en Argentina. Roger Chantier es historiador francés y Carlo Ginzburg igualmente es historiador solamente italiano y es padre de la microhistoria. Los dos se especializaron en la historia del libro, en su materialidad, en los cambios que provocan los procesos de lectura, tiempo, hasta abordar los aspectos más candentes que hoy les plantean a la escritura, el Internet y las pantallas. Es decir, la manera en la cual la apariencia visual afecta la percepción del texto. Y los dos intentan de responder a la pregunta ¿qué es un libro? Bueno, el planteamiento de Carlo Ginzburg, cito, aun cuando le prestamos atención a los elementos materiales de un texto, en principio es posible replicarlo de manera exacta. Hablamos del mismo texto. Asumimos que hay un texto invisible que puede ser replicado. Si escribo el número 7 en una hoja roja y después escribo el mismo número en una hoja, estamos obligados a decir que el número es el mismo, que no está afectado por el color de la hoja. La idea de texto invisible opera como un principio que nos permite asumir que un texto es exactamente replicado, copiado, quizás con variaciones, pero en efecto resulta el mismo texto. Aquí lo importante del planteamiento del texto invisible que finalmente se materializa en todas las maneras de reproducirlo. Roger Chantier no está de acuerdo y plantea la problemática exactamente al revés. Dice, ¿dónde está el texto invisible de Hamlet? La primera edición de 1603, en la primera línea del monólogo más famoso de todo el universo del teatro, el célebre, me perdonan mi pronunciación en inglés, to be or not to be, leemos después la expresión "I there's the point". Por otro lado, la edición de 1604
agrega después, that is the question. También hay que destacar Perdón, que... un minuto, maestro. Dígame. Un minuto. Le queda un minuto. Ah, me queda un minuto. Bueno, Sí. plantea también ¿cómo se llama? También que ay. Por otro lado, la edición de 1604 agrega después bueno, eso ya lo dije. También hay que destacar que en la versión de 1603 encontramos toda una serie de referencias al purgatorio y a una fuerte concepción cristiana, cosa que desaparece en la edición de 1604. Lo que tenemos son dos textos materialmente diferentes uno del otro. Dice Chartier, yo respondería que lo que tenemos en realidad es una desmaterialización del texto. Esto es, estos textos son Hamlet, aunque sean diferentes, ¿verdad? Pero estos Hamlet invisibles soñados por Shakespeare o fruto de la imaginación misma del público, existen solamente para ellos en función de la dimensión material del texto, por eso materializan. Es decir, el texto editado, publicado, materializado en muchas maneras, en el imaginario se desmaterializan. Bueno, mi planteamiento es el siguiente y es muy breve, si me das un medio minutito más, por favor. Llevando este planteamiento a nivel de traducciones, pregunto, ¿es que Hamlet en inglés y su traducción al español son el mismo Hamlet? O algo más fuerte en este sentido, ¿qué se puede pensar de Madre Coraje de Bertolt Brecht, traducido al inglés y de ahí al español? Que la primera instancia sufre una alteración y la segunda viene siendo la alteración de la alteración. Es el caso de una escenificación realizada de esta obra en el Centro Cultural Universitario de la UNAM de algunos años. Para complejizar más, sumemos la diversidad de interpretaciones por medio de la variedad de puestas en escenas, sin hablar de adaptación. Y por último, ¿cómo se puede estudiar una mutación así atribuido a Brecht teóricamente, por ejemplo? Eso es todo. Gracias. ¿Alguien responder? Pues, si quieren, sin tratar de responder, porque yo no me dedico a la traducción, aquí hay dos traductores que también pueden abordar la respuesta, pero me parece eso que lo que dice, me acuerdo mucho de lo que dice el Quijote, ¿no? Es esta tela vista al revés, en donde se ven los nudos, o sea, sí se ven las imágenes, se ven los cuerpos, se ven el dibujo, pero de alguna manera el tejido no es perfecto. El tejido está adulterado por esta visión del otro. En una visión más contemporánea de la traducción, y que ahí no nada más, sino de la intertextualidad, y lo mencionan en esa entrevista que nos está poniendo en atención Tibor, está la discusión que abre el cuento de Borges sobre Pierre Menard, autor del Quijote, en donde finalmente el narrador de este cuento, dice Ginsburg, me parece que es el que lo dice en esa entrevista, dice, el chiste como en su doble acepción, el chiste, lo que está muy bien de ese texto, pero también el chiste donde te puedes reír, está en que el narrador del cuento va del texto del Quijote al texto de Pierre Menard y se entera que es exactamente el mismo, pero uno es el texto de Cervantes y el otro es el texto de Pierre Menard, es decir, no es el mismo texto, aunque sean las mismas palabras, porque está escrito en una época diferente, está escrito en un momento distinto, como el problema del Pat cuarto, ¿no? Del que habla Tibor también, cuando estudias el Hamlet, el cuarto malo, es el nombre que le ha dado la crítica, y después el de otros cuartos o el del folio, hay diferencias textuales, ¿no? Que se han estudiado muchísimo. ¿Quién hizo a quién provocó esa diferencia, esa otra versión del texto? ¿Fue un actor que lo tachó y le puso encima
porque era más fácil de pronunciar, era el momento de un lapsus en escena que dio nacimiento a una nueva línea que después se recolectó como bitácora, ¿no? Es decir, todos esos procesos escriturales creo que son interesantes desde el momento en que también se considera la traducción como una nueva creación. O sea, el Hamlet de Tomás Segovia, traducido desde el de Shakespeare, pues no es solamente el de Shakespeare, es el de Shakespeare traducido por Tomás Segovia o por cualquier otro traductor, ¿no? Creo que tenemos un experto en el colegio, ¿no? El doctor Michel, que podría contestar magníficamente bien la pregunta para hacer esta traslación y el papel que juega el traductor, que efectivamente no solamente modifica el texto, sino que lo vuelve un universo nuevo. Pero es exactamente el problema de la traducción a la escena. Cuando tengo un texto que es lo único que sobrevivió del pasado de Hamlet, si yo tomara la primera, aunque yo lo fuera a dirigir en inglés, ¿qué texto de Hamlet tomo como el texto que voy a fijar, ¿no? Y por eso las ediciones críticas son tan importantes en este caso. ¿En qué edición me voy a basar para poder hacer mi montaje? Pero cuando hago el montaje, aunque sea la versión que yo en la Ouija descubrí que sí es la de la pluma de Shakespeare, es la buena porque me lo dijo la voz inmaterial de Shakespeare a partir de la Ouija, al momento en yo traducirlo al escenario, estoy dándole otra dimensión, como este ejemplo que ponían de escribir el número 7 en un fondo verde o en un fondo rojo. Es el mismo número, pero el texto es distinto y se lee de diferente manera. Y por eso en el teatro no debemos temer este asunto en la escenificación de, no voy a hacer Hamlet ahorita porque hay otro Hamlet en escena. Creo que ahí está la riqueza. Entre más Hamlets haya en escena, más lecturas de ese texto hay en escena para el espectador que hará esa lectura desde este texto espectacular. ¿No? Creo que es una pregunta amplísima la que nos hace Tibor, pero bueno, esa es la aproximación que yo podría tener. Gracias. Le doy la palabra al maestro Luis Antonio Becerra y después a Fernanda Echeverría. Les voy a poner un límite de 2 minutos para que nos dé tiempo de responder las preguntas de los estudiantes. ¿Ok? Adelante, maestro. Gracias, Jimena. Gracias. Eso fue lo que escribió Shakespeare. Porque al final, Shakespeare no publicó sus obras, no las más. La que hace editoriales. Se escucha un poco, ¿no? Sino no logramos escucharlo muy bien. En cierta parte, en cierta escena. Tengo problemas con el señor. ¿Me escuchan? No logramos escucharlo muy bien. Se corta mucho. A ver, de nuevo. A ver, ¿ahora sí? Ya, listo, sí. Ok, no sé en qué me quedé o si no se escuchó nada. Estaba mucho, pero fue en la parte en la que Shakespeare no escribía sus textos. Sí. No, sí los escribía, pero no los mandó a publicar. Ajá, sí, no los mandó a publicar. Tanto los de cuarto como los del folio eran extracciones que hicieron, prácticamente robos. Entonces, desde las primeras publicaciones, evidentemente hay alteraciones porque al final mandaban a alguien a escuchar la obra y luego regresaba para que se pudiera imprimir, o simplemente pedían a los actores que repitieran sus líneas. Entonces, a veces es muy engañoso trabajar con Shakespeare en ese sentido de cuál es el texto original o no. También depende
mucho de las ediciones posteriores. Me topé con una en esta investigación para Romeo y Julieta, por ejemplo, que es una edición inglesa de principios del siglo XIX, ya completamente el soneto. No solo lo emitía la parte de los besos. Romeo no besa a Julieta en los labios, sino la besa únicamente en las manos. Desaparece completamente la parte inclusive de You Kiss by the Book. Entonces, obviamente, pensar en texto original y ediciones originales o de texto fuera es muy complicado. Y leyendo otro punto, con lo de la traducción, adaptación y todo, estamos hablando de que uno de los trabajos que más se le está a la traducción ahorita es el reconocimiento de la traductora y el traductor como el elemento esencial. La obra no es que, por ejemplo, Romeo y Julieta en inglés no a Romeo y Julieta en español, palabra por palabra, un proceso de lectura y un proceso de interpretación, y donde evidentemente la traducción ahorita es el reconocimiento de la traductora y el traductor. Perdón, va a interpretar la obra, es un lector, es un lector. Entonces, ten en cuenta que la opción A es una A que va prima, y evidente los procesos de adaptación, pues también existe un intermediario y hay que darles valor a quien hace ese proceso. El cambiar de un medio que es el texto a un medio que es la visualidad o quizás otro texto requiere evidentemente de intermediación. No hay tanto como un traslado. Entonces esa sería obviamente mi perspectiva y mi participación al respecto. Muchas gracias, maestro. Fernanda Echeverría quería contestar la pregunta del maestro Tibor. Sí, me gustaría... 2 minutos, Fer. Ok. Me gustaría retomar un poco lo que ha dicho Tibor y lo que ha dicho también Horacio. Todo esto de la traducción o de la interpretación, a mí me resuena con un ejemplo muy específico de la historia, ¿no? Entonces me remitió completamente a la comedia del arte y a todo este periodo medieval y renacentista. Entonces, la conexión que encuentro es muy sencilla, porque justo en este proceso donde todavía no estaban consolidados los países o las lenguas, era la comedia del arte lo que hacía era transitar de un lado al otro y llevar espectáculos de un lado al otro. Entonces, en ese sentido, me llama mucho la atención que estaban las lenguas romances, ¿no? No había manera de comunicarse con toda la población o con la mayoría del territorio europeo pues con una lengua específica. Entonces, a lo que se recurría era más bien a los Kanobachi o a estas rutinas corporales, que más bien lo que ahí tenía era que el chiste no se hacía por lo que se decía, sino por las acciones específicas, que más bien es un asunto más simbólico, ¿no? De gestualidad. Entonces, eso me gustaría ponerlo sobre la mesa, ¿no? En este aspecto que decía Horacio de se va a ver o se va a escuchar y al final se concreta todo un espectáculo, ¿no? Gracias, Fernanda. Y ahora pasaremos a preguntas que realizaron en el chat de YouTube. Y la primera es de Actress Penny. Y ella pregunta, entonces, ¿el texto está al servicio del artista-actor o el actor-artista está al servicio del texto? ¿Quién puede responderle esa pregunta? Yo quiero contestar esa provocación. Me gusta muchísimo, porque nadie está al servicio de nadie. Es un trabajo colaborativo. Estamos todos al servicio del espectador. Y el espectador también estará al servicio del espectáculo que observe. Y ahí se van a igualar. Pero creo que jerarquizar es una mala manera de
de problematizar, porque si yo jerarquizo, entonces no convierto la creación teatral en un problema horizontal, sino en el problema en el que estamos metidos desde hace muchos años, en donde podemos seguir creyendo, porque lo podemos seguir haciendo, que la creación escénica necesita de una verticalidad, ¿no? Porque la verticalidad solo está en el proceso del proceso, o sea, el cómo ordeno el proceso, el cómo avanzo en el. ¿Escuchamos o se trabó? Yo no oigo. Creo que ya. Ok. La pregunta de Actress Penny es, ¿la literatura dramática, si bien es literatura y que pueda quedar para la posteridad, sino del paso a escena, a la representación, a ese momento único y efímero, no es teatro? Creo que fue más comentario que pregunta, ¿no? Que la literatura dramática, si bien es literatura y que puede quedar para la posteridad, si no da el paso a la escena y a la representación, a ese momento único y efímero, no es teatro. ¿Tienen algo que comentar al respecto? Si no, podemos pasar a la siguiente pregunta, que es de Arisbel Morel Díaz, que pregunta si el texto también incluye las partituras corporales o musicales, ¿por qué? Ya se dijo en las participaciones, pero definitivamente todo lo que está sobre el escenario es parte del texto teatral, es parte de las escrituras escénicas. ¿Por qué? Porque interviene en un mundo configurado, simbolizado, en un tiempo y en un espacio para otros. Entonces, no hay modo de, por ejemplo, yo hablaba de la ocurrencia, si al director se le ocurre, nada más por llenar su escenario, aventar un montón de elementos en una banquita que tiene ahí, pues eso, si no tiene un sentido desde el acto que él lo propicia, los espectadores lo vamos a leer y a lo mejor lo leemos justo desde la desarticulación de que no tiene nada que ver con la historia, con la trama y con todo lo que está planteando. Entonces, definitivamente, todos los elementos que participan en la escritura escénica son texto. Muchas gracias, doctora. Maestro Horacio, por favor, ¿puede continuar con su participación? Sí, me estaba refiriendo a esta pregunta de si quién está al servicio de quién, ¿no? Me parece que nadie en el teatro está al servicio de nadie porque todos estamos al servicio de todos. Es una paradoja, ¿no? Pero todos funcionamos en colaboración. Entonces, poner como una gradación de importancia me parece que es desconocer el trabajo en equipo teatral. Y creo que todos jugamos un papel central, esencial en el quehacer escénico, ¿no? Y hay alguien que, como estaba yo mencionando, no me di cuenta que me habían votado, pero estaba haciendo la comparación con esta imagen del fútbol. Les decía yo que a mí el fútbol no me gusta nada, pero me parece que es un juego que tiene mucho en común con el juego teatral, porque todos son igualmente importantes. El portero es tan importante como el defensa y el defensa es tan importante como el goleador, ¿no? Y como el campomedista, porque todos tienen un papel que jugar en el partido y el objetivo de todos es el mismo. Que alguien mete el gol es simplemente circunstancial, pero para poder meter el gol todas las partes tienen que estar involucradas. Y creo que no hay más importante, no hay menos importante, creo que hay alguien que media, ¿no? en el juego y que hace que todo quede en orden y que se lleven a cabo si no las reglas, por lo menos lo que trazas que hace posible que se desarrolle el espectáculo frente al espectador, porque todos estamos al servicio del espectador, pero el espectador al momento de la audición y de la visión del espectáculo está al servicio también del espectáculo y se vuelve a nivelar el problema, ¿no? Eso es lo que creo. Gracias. Al mismo tiempo, Arisbel pregunta
que si el texto también incluye las partituras corporales o musicales y por qué. Claro, pues cuando un texto se genera en él mismo, un texto, por ejemplo, en el caso de la ópera, pues hay dos textos que juegan, el texto musical y el texto dramático, el texto que puede ser dramático, poético o de muchas clases. Pero cuando reúno los dos textos, tengo un gran texto, que es el texto operístico, ¿no? O como el texto dancístico. Como lo que estaban mencionando hace rato Fernanda sobre estas líneas argumentales de la comedia del arte, lo hay también para la danza, ¿no? Y de pronto está ese texto y el del coreógrafo, pero también está el texto de la partitura musical. Entonces hay muchos textos que se reúnen en uno solo y, como siempre, para mí, desde mi perspectiva, lo que hace la dirección del espectáculo para convertirse en espectáculo es amalgamar, borrar las líneas divisorias y los límites, borrar las fronteras y convertirnos en un aglomerado, conglomerado que funcione de la mejor manera posible, ¿no? Como cuando también el director de escena hace el trazo escénico, pues ese trazo escénico también es un texto, ¿no? Porque entras por la derecha si vienes del jardín y entras por la izquierda si vienes de la recámara. Y esto se convierte en un referente textual que también se integra, además de la partitura de Mozart, del texto de Da Ponte, de la dirección musical del maestro Lomónaco al podio y de la dirección escénica del director que pone en orden todos estos elementos y también la dirección que le da el cantante, el actor, el bailarín, porque su dirección es el público. Y la del público, porque la espectador, auditor, su dirección natural es hacia el espectáculo. Entonces todo encuentra su equilibrio. Esa es para mí es lo más emocionante y es la magia escénica la que toma lugar ahí, sin importar el nombre que le demos después. El nombre va a ser una convención, ¿no? Pero no discutamos por los nombres, discutamos por las creaciones y por el fenómeno mismo. Gracias. Juana María Muñoz Elías pregunta ¿cómo en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro se hace para reforzar o hacer que la figura del teatrólogo sea reconocida y necesaria dentro del proceso escénico? Si puedo contestar, para intentar aproximar, Claro. Justo que hay un deslinde. Lejos de hacer una tarea colectiva para que esta función del teatrólogo se integre y tenga una relevancia en los montajes, en los resultados, hay una escisión. Y justo hay una escisión porque el sentido de lo colectivo al llegar a los TICAS o a los laboratorios se pierde. Entonces, falta mucho trabajo en el colegio, sobre todo de parte de los profesores y las profesoras, que hagamos de manera colegiada para realmente integrar esta función, no solo a nivel teórico, tiene que estar integrado en la praxis. Eso es lo que creo. Doctora, ¿alguien más? Me gustaría saber la opinión de Fernanda, que como estudiante... Perdón. Sí, nada más voy a decir una sola cosa. La importancia, Claro que sí. el colegio le da la importancia a la teatrología desde que está en el plan de estudios integrada como una de las 5 líneas de estudio que tiene el plan. O sea, está en igualdad de circunstancias desde el plan de estudios. Es importante. Nuestra práctica, como lo dijo Norma, es la que lo volverá no solamente útil, sino necesario, ¿no? Como siempre digo, en el teatro importa lo urgente y lo emergente. Y hagamos en el colegio que el trabajo del dramaturgista, que del teatrólogo, se vuelva emergente y urgente. Gracias, profesor. Fernanda, ¿puedes decirnos tu experiencia? Sí, esta pregunta me lleva, como ya lo mencionaron,
Sí, creo que, o sea, hay una importancia sí en el colegio desde que está, digo, es un área que no está muy concurrida últimamente, o sea, en estos últimos años, digo, el plan es del 2009, ¿no? Y es un área que a la que no muchas personas entran. Sin embargo, en este último año creo que ya es como dio un boom y ya muchas personas se inscribieron en esta área. Pero yo más bien me iría como a la importancia que se tiene más que en el colegio, me iría como más a nivel nacional, ¿no? O sea, sé que es algo muy difícil, pero cuando uno entra a la carrera, yo creo que tiene ciertas ideas, ¿no? Por algo hay muchos que se van a actuación o hay muchos que se van a dirección, pero realmente no hay tantos que digan, bueno, voy a ir a teatrología, porque desde el teatro que hay en México y quizás las prácticas, no está como muy reconocida la labor del dramaturgista o del teatrólogo. Entonces creo que falta como más cultura teatral, pero desde el teatrólogo, desde el dramaturgista, porque no es una figura que se reconozca mucho o no es una figura que se necesite mucho. Hay muchas personas me han tocado que dicen, bueno, es que el teatrólogo, pues, ¿qué hace, no? O sea, eso lo hace el director o lo hace el asistente de dirección, ¿no? Entonces creo que justo tiene que ver, como lo decía la doctora Norma, es más una cosa de práctica que pues nada, eso es como de mucho trabajo y de aquí para adelante, no es como que cambie de la noche a la mañana. Fernanda. Arisbel Morel Díaz pregunta si puede un director o directora prescindir en algún momento de la investigación. Yo diría que sería muy tonto de su parte hacerlo. De que puede, todo se va a poder en la vida, pero de que no deba hacerlo, creo que no debe. Creo que a pesar que tenga en su equipo de trabajo a un dramaturgista, a un teatrólogo que apoye en la investigación, el director necesita tener un conocimiento de lo que va a plantear en escena. Y creo que para que, como dice Norma, no haya ocurrencias, sino ideas escénicas, pues necesitamos un trabajo profundo de investigación en el lado del director. Creo que eso le da validez a la voz, a esta voz dramatúrgica que estoy planteando, ¿no? Y creo que se apoya en todas las partes en las que se va a conformar el espectáculo. Estoy completamente de acuerdo con Fernanda, que el plan de estudios ahí está, que necesitamos una mejor cultura teatral para acercarnos a todo este ámbito de la investigación, porque también es cierto que el actor hace la suya, y el que hace el diseño, el diseñador del vestuario, el diseñador de la escenografía, también hacen una investigación. Todos hacemos una investigación en el teatro. Podemos ser guiados en la investigación para conseguir estéticamente un elemento cohesivo, fuerte, bien dirigido, con sentido, ¿no? Y ese es un trabajo del teatrólogo. Y bueno, creo que Aris lo sabe bien porque es una mujer que tiene todo el conocimiento y el talento para hacer lo escénico, para hacer el diseño. Así como ella investiga para diseñar, yo como director y hago mi indagación para poder dirigir y el actor para hacer lo propio y todas las partes para lo suyo. El productor no se diga, ¿no? Muchas gracias. Doctora Norma, usted tiene una intervención. Complementar un poco, pero si hay más preguntas, yo preferiría que avanzara sin problema. No, no hay más preguntas. Adelante. Entonces, voy a retomar justo lo que en las intervenciones ya planteó Horacio con mucha claridad. Esta pregunta que nos hacen y el planteamiento que abre Fernanda respecto al teatro profesional, al teatro ya en otros ámbitos fuera de la universidad, también tiene problemas enormes con la función del teatrólogo. Yo me he encontrado con montajes profesionales, serios, donde veo en el programa de mano un reparto, unos créditos y viene teatrólogo. Y hay una falla fundamental desde el entendimiento, por ejemplo, de lo que están tratando del texto literal dramático. Y me pregunto, entonces, ¿qué hizo aquí el teatrólogo?
aparece como etiqueta, pero no se ve en el resultado esa función. Entonces, más allá de las etiquetas, como decía Horacio, creo que hace falta la integración del quien investiga con el trabajo del director. El director es un investigador per se. Cuando llega a ofrecer la propuesta escénica, ya trae todo un mundo de investigación, pero el teatrólogo refuerza todos esos huecos que van quedando y dialoga con todo eso y fortalece. Cuando el teatrólogo nada más está de etiqueta, no se ve eso en el escenario y eso es muy lamentable. Entonces yo creo que no solo la falla está en el colegio, sino también ya a nivel profesional. En nuestro país, a nivel nacional, hay una debilidad en tanto esa área. El teatro no se puede hacer sin investigación y aunque la etiqueta no corresponda a toda la historia del teatro hablando en México, hablando del teatro en México, sí está la función. Sí, todos los creadores escénicos han investigado. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctora. Creo Y que pues, me gustaría decir una cosa más, Jimena, si me lo adelante, permite. adelante. Que aunque no existiera la figura del dramaturgista, del teatrólogo en décadas pasadas, existieron directores que tenían en ellos mismos o en sus asistentes esta función activa. Vaya, pensar en Ludwig Margules y no pensar en investigación sería un error garrafal. Pensar en Héctor Mendoza y no pensar en el investigador de fondo sería una omisión imperdonable. Pensar en José Luis Ibáñez y no hacer uso de lo que él investigaba para poder pronunciar un verso en voz alta, pues sería imperdonable. Hay toda esa tradición, está oculta en el director, o no es que esté oculta, no es una buena palabra, está abordada desde el director porque no existía esta figura. Poder tener una figura además de esta, del director investigador, con quien dialogar mientras está haciendo el montaje, pues es una herramienta útil para evitar lo que Norma está previendo en el mundo profesional, que haya un texto sin sentido, que haya un texto sin recipiente, que haya un texto sin a quién se le va a dirigir, ¿no? Que estas son preguntas fundamentales de ese investigador en activo que está dialogando con la puesta en escena antes de que llegue el espectador y después de que llegue el espectador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos han acompañado en este conversatorio. Ha llegado el momento de concluirlo y agradezco la participación de cada expositora y pues nos han abierto un nuevo panorama sobre el abordaje del texto teatral, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por sus preguntas y su asistencia. Sigan la página de Facebook para ver más conversatorios, coloquios que estamos preparando en este PAPIME. Y les recuerdo nuevamente que pueden ver y compartir este conversatorio a través del link que está en el cartel del evento. Así que muchas gracias y tengan buen día.